La persona después de ser redimida. Él, debido a que creyó en el Señor Jesús, ya que ha sido redimida. Entonces, originalmente el espíritu dentro de ella, la vida dentro de ella, fue sembrada adentro por Satanás, haciendo que el hombre viva, a la semejanza de Satanás, cometiendo actos pecaminosos, tal como es Satanás. Entonces, la persona que no ha sido redimida, vive, esta de Satanás, semejanza pecaminosa, exactamente igual. Pero, ¿qué pasa con la persona redimida? Ya es diferente. La persona redimida, tal como es el Señor Jesucristo. Así vive ella, al Señor Jesucristo, a su semejanza. Entonces, ¿será verdad? Nosotros, demos un ejemplo. Nosotros, para que los hermanos y hermanas puedan entender. Por ejemplo, el hermano Geber dijo hace un momento, los ejemplos de Ahua y Agüey. En cuanto a Ahua y Agüey, nacieron en el mismo año, y ahora ambos tienen 30 años. Estos dos hermanos crecieron jugando juntos, y ambos hicieron muchas cosas malas. Había robos, peleas, actos de fornicación. Sí, lo sabía. Hacían todo tipo de cosas malas. Asaltos. Hicieron muchísimas cosas malas. Más adelante, un día, les llegó el Evangelio. Entonces, Agüey creyó en el Evangelio, creyó en el Señor Jesucristo, y luego se bautizó. Después de ser bautizado, Agüey recibió el Espíritu del Señor Cristo. Ser salvo, ser redimido, es decir, hacer que el hombre se convierta en alguien nacido de Dios. Así es ser redimido. En cuanto a la persona no redimida, el hombre todavía nace de el espíritu pecaminoso de Satanás. Aunque nació del vientre de su madre, pero el espíritu dentro de él es el que Satanás puso allí, y vive a la semejanza de Satanás. Pero, en cuanto a Agüey, ha sido redimido. Él tiene el espíritu de Dios que ha entrado en él. Tiene una vida recién creada. Entonces, poco a poco se dieron cuenta de que estos dos, Agüey y Ahua, su relación ya no era buena. Antes, los dos tenían una muy buena relación. Antes, los dos iban a hacer cosas malas. Hacían todo tipo de cosas malas juntos. Ahora, después de que Agüey creyó en el Evangelio, ya no quiere hacer cosas malas. Ahua le dijo, oye, hazlo, hagámoslo juntos, sigamos haciendo lo de antes, cometiendo fornicación, y todo tipo de cosas. Eso también está bastante bien. ¿Por qué no lo haces? Pero Agüey no quiere hacerlo. E incluso, ¿hasta qué punto? Incluso, ya no quiere relacionarse con Ahua. En este momento, los hermanos y hermanas dirán, ¿por qué? Estas dos personas, que solían ser buenas amigas, ¿por qué? Ahora, Agüey ya no quiere relacionarse con Ahua. ¿Por qué? Agüey, él ya no es la misma persona de antes. Él ya se ha convertido en un bebé recién nacido. Y además, de este bebé, sus rasgos y semejanza son como el Padre Celestial Jehová, y también como el Señor Jesucristo, a su imagen. Es solo que Agüey se ha convertido en alguien recién nacido de nuevo. Una nueva persona renacida. Como si del vientre materno acabara de nacer un bebé. Pero este bebé ya no está controlado por el pecado. Por dentro está todo limpio, completamente santo. Un bebé. Solo que su vida acaba de comenzar. Sin darse cuenta, la vida de Agüey, después de 3 o 5 años, se volvió cada vez más madura, reflejando cada vez más, completamente, la semejanza de Dios. Este es Agüey, quien originalmente era un pecador, pero fue redimido. Él cambió, convirtiéndose en alguien amado por Dios, amado por el Señor Jesucristo. Y esto es simplemente, por una sola razón, porque Agüey cree en Jesús. Él simplemente dijo, creo en Jesús, Él es mi Señor, necesito redención. He hecho muchas cosas malas. En el pasado, cometí inmoralidad sexual, peleas, robos. Hice todo tipo de cosas malas. Las hice todas. Odiaba a otros en mi corazón. Todo tipo de cosas oscuras que hice. Necesito redención. Necesito redención. Quiero, necesito redención. Porque tengo pecado dentro de mí. Por eso hice estas cosas. Fue Satanás quien puso el pecado dentro de mí. Por eso lo hice. No puedo salvarme a mí mismo. Quiero estar bajo el nombre de Jesús. Dejar que Jesús me salve. Entonces me bautizaré, para pertenecer a el nombre de Jesús. Y así, el día que se bautizó, recibió el Espíritu Santo. Entonces, la vida del Señor, la vida del Padre Celestial, poco a poco, creció dentro de Agüey. Entonces, la vida de Agüey se volvió cada vez más firme, y finalmente, reflejó la semejanza de Dios Jehová. Mientras tanto, Ahua sigue exactamente igual que antes, haciendo todo tipo de cosas malvadas, y además, haciendo más que antes, mucho más, tanto que Dios va a desatar su gran ira.
hasta el punto de destruirlo. Esto quiere decir que dos personas. Originalmente ambos eran hermanos que hacían el mal. Pero hay dos personas. Estas dos personas, cuando llegó el momento, una vez que se predicó el Evangelio, las dos personas, una de ellas, creyó en el Evangelio. El que creyó en el Evangelio, esa persona cambió. Cambió para vivir. Como si fuera diferente de antes. Ya no es la persona de antes. Es una persona nueva, por así decirlo. Una persona nacida de nuevo. Y además, esta nueva persona vivió manifestando el amor de Dios. Vivió manifestando la mansedumbre del Señor Cristo. Vivió manifestando la bondad. Vivió manifestando el gozo. Vivió manifestando una vida completamente plena, precisamente porque creyó en el Evangelio y fue redimido. Entonces, Agüey y Ahua, ¿cuál fue el final de estas dos personas? En el futuro, cuando llegue el momento, entonces Ahua será arrojado al lago de fuego y azufre, porque no fue redimido. Dentro de él todavía hay un espíritu de pecado. La vida en su interior todavía pertenece al diablo. Es la de un pecador. Pero en cuanto a Agüey, como fue redimido, la vida en su interior es la de un hijo de Dios, y se convirtió en el de la mujer, descendiente de la descendencia de la mujer, descendiente de Dios y del Señor Cristo. Y Dios dijo, vaya, Agüey es mi descendiente, es mi descendencia. Él ahora vive manifestando mi vida, viviendo con esta santidad. Él debe ser preservado. En el futuro, en el reino de los cielos, tendrá vida eterna por los siglos de los siglos, recibiendo el amor de Dios y del Señor. Pero ¿y Ahua? No fue redimido. Él no creyó. No fue redimido. Vivió manifestando la semejanza de Satanás. Es descendencia de Satanás. Es hijo de Satanás. Debe ser arrojado al lago de fuego y azufre para ser destruido. Estas son las dos personas, el que cree y el que no cree. Las dos personas tienen finales diferentes. Lo que acabamos de hablar fue sobre Agüey y Ahua. Ahora hablemos de... ¿Ha habido algún cambio en el hermano Heber? Sí, ha cambiado. El hermano Heber, antes de ser redimido, emprendió negocios muchas veces. 3 veces, abrió 2 empresas, 3 emprendimientos, y entonces, quería convertirse en alguien famoso y destacado en el mundo. Tenía ese propósito. En todo lo que hacía, había engaño en su corazón. Hizo muchas cosas malas. Pero después, cuando el del Señor Jesucristo, Evangelio fue predicado, anheló profundamente el nombre del Padre Celestial. Por el plan del Padre Celestial, y por las palabras del Padre Celestial, sintió un gran amor, y también anheló aprender sobre las enseñanzas de Dios. Y también anhelaba mucho memorizar sobre del Señor Cristo, las palabras originales de las enseñanzas, deseando mucho ponerlas en práctica. Después, siguió leyendo continuamente, leyendo la Biblia, y poco a poco entendió. Resulta que creer en Jesús es para que nosotros, para que nuestro espíritu, obtenga un espíritu nuevo creado. El espíritu del pecado habitaba en nosotros, pero después de que creímos en el Señor Jesús, el Espíritu de Dios está en nosotros. Después de eso, nos convertimos en una nueva creación. Poco a poco, después de entender esto, bien, el hermano Heber recibió el Espíritu Santo, y también recibió el Espíritu del Señor. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Cambió por completo. En cuanto al mundo, el hermano Heber antes amaba el mundo, pero ahora, todo lo del mundo ya ha muerto. Dentro del hermano Heber. Antes pensaba en fundar una gran empresa, sobresalir, toda clase de cosas. Todo eso ha muerto. Este tipo de pensamientos, o el perseguir del mundo, toda la riqueza material, todo ha muerto. Ya no queda nada. Ahora, debido a la nueva vida en su interior, la vida nacida del Espíritu de Dios, y del Espíritu del Señor, esa vida, este tipo de vida nueva, hace que el hermano Heber diga, debes buscar el reino de los cielos, debes convertirte en un padre de la patria del reino celestial, debes convertirte en hijo de Dios y del Señor, debes convertirte en rey de reyes, y señor de señores. Debes buscar esto de esta manera, porque ha nacido del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre también predestinó que el hermano Heber lo obtuviera de esta manera. Así que, toda su mente y pensamientos solo se enfocan en los asuntos del Padre Celestial y del Señor, y las cosas del mundo no le interesan en lo absoluto. En cuanto se mencionan, porque otros hablan de las cosas del mundo, desea ardientemente usar de inmediato esponjas para taparse los oídos, o pañuelos de papel para taparse los oídos. No quiere escuchar ni una sola palabra. O al escuchar canciones del mundo, se los tapa de inmediato. Si las escucha sin querer, simplemente no puede seguir escuchando. ¿Por qué? No puede seguir escuchando estas canciones del mundo. ¿Por qué? El hermano Heber ya es una persona nueva. Ya no es la persona de antes. Es el espíritu en su interior, que ya, desde el 28 de diciembre de 2018, en el momento de recibir el espíritu del Padre Celestial, la vida en su interior es nueva. Antes era una vida de pecado. Ahora se ha convertido en una vida de nueva creación. Por lo tanto, el cambio es total y absoluto. Esto se debe a que creyó en el Evangelio. La salvación obtenida. Entonces, en todo el mundo, hay millones y millones de personas que no saben
que después de que uno cree en el Evangelio y se convierte en hijo de Dios, ellos no entienden. Aunque la Biblia dice que a los que creen en el nombre de Jesús, Él les dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque dice esto, ellos dicen, creer en Jesús es ser hijo de Dios. Yo ya creo, y siempre he creído en el cristianismo. Ya he creído por 50 años. Yo ya soy desde hace mucho un hijo de Dios. Pero, ¿qué hay de sus acciones? Son como las de Satanás. ¿Por qué? Porque, si no ha recibido el Espíritu del Señor, no ha recibido el Espíritu de Dios. Aunque vaya a la religión, mientras más vaya, si no ha recibido el Espíritu de Dios y del Señor, lo que cree no es en Jesucristo, sino que cree en las doctrinas de la religión. Entonces, esta persona, antes de que el Señor Jesucristo le dé el Espíritu Santo, sigue siendo un pecador. ¿Por qué? El darnos una vida regenerada, el obtener un espíritu nuevo. Eso es lo que Jesucristo otorga. No lo otorga la religión. Si fuera la religión la que pudiera darnos el Espíritu de Dios, entonces creeríamos en el cristianismo. Pero resulta que es Jesucristo quien lo otorga. Entonces, ¿a quién está dispuesto a otorgárselo el Señor Jesucristo? El Señor escudriña el corazón de todos. El Señor dice, esta hermana, la hermana Zawan, ella realmente cree en mí. Ella no cree en el cristianismo, no cree en la religión, sino que cree en mí. Ella también me ama. Bien, esperaré a que mi hijo le predique el Evangelio, y una vez que ella entienda, pondré mi espíritu dentro de ella. Así, de esta manera, Él salvó a aquellos que verdaderamente creen en Él y le aman. Pero, las personas que creen en la religión, Heber dice, mientras solo crean en la religión, si no han recibido, si no es por medio del Señor Jesucristo, y luego, si no reciben el Espíritu de Dios y del Señor, entonces su vida aún no ha obtenido la vida nacida del Espíritu Santo. Entonces, no es un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios, ¿cómo se demuestra que es un descendiente de Dios? Teniendo el Espíritu de Dios, que viene a través de Jesucristo. Al recibir el Espíritu de Dios, entonces es un descendiente de Dios. Al recibir el Espíritu del Señor Jesucristo, Él es un descendiente del Señor Jesucristo. Entonces, descubrimos que, llegados a esta era, cuando el mundo está cerca de su fin, con la predicación del Evangelio del hermano Heber, muchas personas, porque al escuchar, lo comprendieron, en lo que creemos es en Dios, el Señor y el hermano Heber, pero, es el Señor Jesucristo quien fue crucificado, y el Hijo del Señor, en el futuro, también entregará su vida. Debemos estar bajo el Padre y el Señor, y el nombre del hermano Heber. Bauticémonos. Debemos hacerlo así. Entonces, tuvieron un corazón de fe, Dios, que escudriña los corazones, y el Señor Cristo dijeron, esta persona ya ha creído. Bien, el espíritu de mi hijo y mi espíritu, pongámoslos dentro de él. De esta manera, él es salvo. Ahora, por fin entendemos. Salvo, salvo. ¿Qué significa ser salvo? Ser salvo es el momento en que se recibe el Espíritu Santo. Entonces uno es salvo. Por ejemplo, alguien se bautiza, pero aún no entiende la razón. ¿Por qué bautizarse? Incluso, el bautismo es bajo el nombre de una religión. Entonces, el hermano Heber dijo, al momento de bautizarse, todavía no se es salvo, sino que se debe entender, ¿por qué bautizarse? Es precisamente para obtener la redención, convertirse en hijos de Dios, hijos del Señor Cristo, hijos bajo el nombre del Espíritu Santo. Hay que entender esto. Entonces, se comprende, por esta razón, se bautiza uno, para convertirse en hijos de Dios, del Señor, y bajo el nombre del Espíritu Santo, se bautiza uno, para hacerse entender que, antes de bautizarse, en su interior, Satanás había puesto la vida del pecado en él. El espíritu de Satanás estaba dentro. Era equivalente a ser como los hijos de Satanás. Y al no querer ser hijos de Satanás, sino querer ser hijos del Señor, querer ser hijos del Padre Celestial, anhelando esto profundamente, ir a bautizarse, entonces se obtiene. Esto es lo que hay que entender al bautizarse. ¿Por qué razón se bautiza uno? Antes, cuando estábamos en la religión, no lo entendíamos. Por eso, al bautizarse en ese tiempo, uno aún no era salvo. Ahora decimos que la salvación es haber entendido esta verdad. Saber que es para convertirse en hijos de Dios, convertirse en hijos del Señor, no ser más descendientes de Satanás, y bautizarse en el nombre de Jesús, para estar bajo el nombre de Dios, del Espíritu Santo y del Señor Cristo. Entonces, en el momento de recibir el Espíritu Santo, uno es salvo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.